Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta nueva jornada dentro del curso Inteligencia Artificial y Desarrollo de Software. Vamos a retomar que veníamos trabajando en la clase pasada. Actualmente estamos trabajando con la interacción con documentos utilizando LangChain dentro de lo que se conoce como RAG. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que hacemos es que conozca el, el modelo de inteligencia artificial, estos modelos de lenguaje, conozcan datos, a documentos internos de la empresa, internos de nuestra institución, para que podamos hacer consultas sobre estos documentos. Porque, como habíamos indicado, los modelos tienen un entrenamiento con muchos datos, sin embargo, no conocen datos específicos o datos puntuales de una empresa, de una institución. Para esto es necesario ingresar, o más bien hacerle conocer al modelo mediante la utilización de herramientas y de un proceso en el cual el archivo que nosotros queremos que conozca, ya sea un PDF, un TXT, un archivo de procesador de texto, un archivo de hoja de cálculo, nosotros le hacemos que se divida en partes. Se divide en partes este archivo y luego la librería le convierte en un modelo numérico que se conoce como vectores. Estos vectores vienen a ser tanto la consulta que se va a realizar, cuanto el documento, el contenido del documento, de los datos que nosotros queremos hacer conocer al modelo. Una vez que tenemos esta división, se almacena estos datos en una base de datos vectorial para que el modelo pueda acceder y hacer todos los procesos para encontrar una cercanía entre los vectores de entrada, que sería la consulta, y los vectores del documento, que vienen a ser los datos. Este es el proceso que estuvimos trabajando el día de ayer. Indicar que tanto las consultas como los documentos se convierten en un array de valores numéricos. Y estos, también son conocidos, toda esta técnica es conocida como Retrieval Augment Generation o RAG digamos que las siglas del inglés. Entonces, ya empezamos a trabajar con este proyecto, con este ejemplo. Entonces, vamos a revisar el código. Para este ejemplo, utilizamos nuevamente un modelo local que es Mistral. Le colocamos que la temperatura sea 5. Hemos cargado el archivo que lo tenemos localmente. eh, Luego hemos configurado la división del documento. Recuerden que el documento se divide en partes para obtener lo más relevante, y estos se denominan chunks. Esto es lo que estamos haciendo hasta aquí al código en la línea 17. Luego eso se convierte en formato de array numérico para obtener los vectores, y estos se conocen como embeddings. Y estamos utilizando el embeddings de Ollama porque estamos trabajando con este modelo local. Si es que necesitamos trabajar con otros embeddings, por ejemplo de OpenAI, necesitaríamos importarlo. En este caso está importado aquí. Permítanme mover. Voy a eliminar de hecho
esta importación porque todavía estamos trabajando con el modelo local. Eh, luego, en otra versión, vamos a trabajar con eh, un modelo de GPT, de OpenAI, con API, y vamos a ver la diferencia. Pero por ahora vamos a seguir con el modelo local. Seguimos trabajando con Mistral. Hemos almacenado la información, tanto los chunks como los embeddings dentro de nuestra base de datos vectorial y vamos a utilizar un recuperador de esta base de datos que va a ser en la variable retriever. Vamos a recuperar y vamos a darle un prompt. Vamos a indicarle que cómo va a comportarse el modelo. Listo. Entonces vamos a decir que es un asistente de IA que responde a preguntas. Listo. Eh, es un asistente de IA para responder preguntas para responder preguntas nada más. Listo. A ver, esto aquí le decimos trabajar de esta manera. Estamos definiendo el prompt. Es decir, utiliza las piezas de información del contexto para responder las preguntas. Si la información no está en el contexto, responde que no sabe. Y además le vamos a decir que usa tres oraciones para responder. Y luego le vamos a dar el contexto. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta a ti. En ese sitio Plum, ¿se puede limitar las respuestas? O sea, decir, o me preguntas relacionadas únicamente a ese tema. Por ejemplo, la pregunta va porque yo debía de ir, ya me emocioné y hice algo parecido a ti, empresa. Y ya hoy hagamos documentos. Entonces, pero la pregunta puede ser abierta a cualquier tema, ¿no? En cambio, yo quiero que se limite solo a
a preguntas así yo de medidor, de transformador, de pagos, de obras. Sí, se puede limitar las preguntas. Justamente aquí se podría colocar, eres un asistente de inteligencia artificial que responde a preguntas relacionadas con el sector eléctrico o relacionados eh, con los procesos de comercialización de energía eléctrica. Sí, se le puede indicar eso dentro del prompt. Se puede limitar eh, cada vez que se realice una pregunta, o más bien dentro de la configuración se puede indicar eso. Aquí, con este prompt, nosotros estamos limitando también que responda solo lo que está en el documento que le vamos a compartir. Entonces, por eso dice, utiliza las piezas de información del contexto para responder las preguntas. Si la información no está en el contexto, responde que no sabe. Entonces, sí es posible hacer que se restrinja las respuestas que tiene. Y justamente este prompt sirve para esta situación. Entonces, definimos este prompt eh, y luego ya creamos una plantilla a partir de este prompt. Vamos a decir que se crea un prompt template from message y vamos a decir que tenemos desde el sistema va a ser el system prompt y el humano va a ser el- el input. ¿Ya? Entonces, aquí no vamos a colocar questions, sino vamos a colocar input. Y finalmente vamos a llamar, vamos a colocar question answer chain y vamos a crear que responda desde el documento. Create stuff documents chain. Entonces, este prompt va a utilizar el modelo y más bien esta cadena va a utilizar el modelo y el prompt. Y luego vamos a colocar entonces aquí la pregunta. Colocar aquí la pregunta. Vamos a verificar que la pregunta exista. Bueno, vamos a eh, hacer que se invoque la cadena correspondiente y rag chain. Este, lo que nos falta aquí es crear un rag chain. Listo, creamos el rag chain aquí con el retriever, el question answer chain. Y ahora sí vamos a colocar que se invoque con la pregunta que va a ser la entrada en este caso y vamos a
Es decir, que nos responda esto con answer. Listo. Estos serían los pasos para que se cargue el documento. Se cargue el documento, establecemos un prompt para que trabaje con el documento y luego las preguntas. Este caso es un reglamento de formación continua. Entonces vamos a trabajar con este reglamento que está en TXT y vamos a ejecutar la aplicación para que se realice el proceso. Todo el proceso que vimos en el esquema, el de cargar el documento, dividirlo, ¿no es cierto?, en partes y estas partes guardarlas en una base de datos vectorial y luego esto compartir con el modelo, lo va a ejecutar cuando nosotros corramos el archivo, esta aplicación. Entonces, vamos a ejecutar. eh, Va a demorar un poco porque primero, bueno, se va a cargar el modelo en la memoria y luego se va a cargar el documento. Y va a hacer el proceso esto de división, luego de crear los embeddings, de almacenar en la base de datos eh, vectorial. Entonces eso va a demorarse porque estamos ejecutando un modelo local y bueno, los equipos que comúnmente utilizamos no tienen los recursos, la capacidad de manejar modelos de inteligencia artificial grandes. Entonces, por eso existe una demora. Esto lo vamos a modificar eh, luego para que se vea cuál es la diferencia con OpenAI, utilizando una API Key. Y va a ser obviamente mucho más rápido e incluso las respuestas van a ser más acertadas porque es un modelo completo frente a un modelo muy reducido que en este caso es Mistral. Entonces esperamos que se ejecute, no hay ningún mensaje de error o algo similar. Está trabajando el modelo. Y entonces sigue ejecutándose el modelo. Esperamos bastante demorado realmente hasta que procese el documento y todavía no hacemos ninguna pregunta sobre el documento. Esto como les había indicado, va a cambiar, va a mejorar trabajando con una API privada, es decir, que el procesamiento está en la nube. También puede mejorar si es que los recursos del equipo mejoran. Tener una buena tarjeta de video, tener una buena memoria RAM, unos 32 gigabytes de memoria RAM, y tener una tarjeta también de video con una buena capacidad, junto con un procesador también de última generación, nos va
a dar mejores resultados. Ya, y se demoró bastante y nos dice que hay un error en la línea 31. Listo, denme un segundo para cerrar estas ventanas. Ya, ya, listo, denme un segundo. A ver, bueno, nos dice prompt template que hay un error que el atributo ítem no está. Vamos a revisar. En este caso, aquí tenemos que cambiar es chat prompt template from message y esta es la situación. Vamos a ejecutar nuevamente. Mientras tanto, voy a cambiar, a duplicar este, este archivo para trabajar con OpenAI, para que no se demore tanto. Entonces, lo que voy a hacer es pegar aquí, de aquí la copia y le voy a cambiar. Voy a cambiar y voy a colocar que es la aplicación 12 RAG con OpenAI. Mientras tanto, esperamos que se esté ejecutando y listo. Y vamos a cambiar. Bueno, primero necesitamos la, la key de OpenAI. En este caso yo he adquirido una key. Bueno, está ahí. Eh, Vamos a trabajar, ya no vamos a trabajar con Ollama, sino vamos a trabajar con OpenAI y vamos a hacer esto, chat OpenAI y el modelo ya no va a ser Mistral, sino vamos a trabajar con GPT 3.5 Turbo y la Piki, vamos a decir que es la que acabamos de en este caso, cargar. Listo. ¿Qué otros cambios necesitamos hacer? Pues los embeddings también. Ya no estamos trabajando con los embeddings de Oyama, sino vamos a trabajar con embeddings de OpenAI. ¿Ya? Entonces aquí bueno, vamos a cambiar esto. Eh, OpenAI, el modelo ya no vamos a utilizar el modelo, sino vamos a pasar de nada más la API. Siempre necesitamos pasarle la API key o la API key de OpenAI. Eh, Vamos a seguir utilizando Chroma para guardar eh, los vectores, los embeddings, ¿cierto? Y el retriever sigue siendo el mismo.
Eh, ya, y bueno, sigue con algún problema la anterior. Para evitar demoras, vamos a terminar eh, vamos a trabajar con este modelo. La respuesta más rápida que tenemos sigue siendo lo mismo en cuanto a estas instrucciones para recuperar los, los datos desde la base de datos vectorial. El prompt sigue siendo el mismo. El system prompt, el prompt hemos creado de chat prompt template from message. eh, Creamos de esta manera con el system prompt y la entrada de la pregunta. El question answer chain creamos aquí vamos a crear con en este caso, el modelo y el prompt. Y el rock chain, vamos a crear un create retrieval chain con el retriever. Vamos, y el question answer chain directamente. Luego, la pregunta vamos a ingresar desde consola, el rock chain va a invocarse con el input y el question y vamos a tener la respuesta. Listo. Esto voy a cambiar también aquí. Esto vamos a darle un tap, guardamos y ejecutamos. Esta vez ya con OpenAI. Y nos dice que OpenAI is not defined. Tenemos que importar. Recuerden, OpenAI tenemos que importar. Entonces, from eh, eh, los embeddings de Oyama los vamos a quitar. Eh, Esto podemos incluso cambiarlo y dejarlos aquí. OpenAI embeddings y eliminamos una línea de código. Listo. Entonces hemos importado los módulos, las librerías de OpenAI. Vamos a, vamos a apagar la terminal y ejecutamos nuevamente. Ya, aquí, a ver, aquí hay que revisar cómo estamos from LangChain OpenAI. Tenemos chat model, sino directamente from OpenAI. Vamos a importar. Estoy aquí nuevamente. Y listo, ya estamos con con la pregunta. Voy a limpiar. Se ejecutó ya en este caso, y voy a preguntar cuál es la fecha de, de suscripción del eh, documento y, y quiénes lo firman.
Entonces, ahora estamos consultando cosas puntuales del documento que estamos compartiendo. En este caso, nos indica que el documento fue suscrito el 19 de agosto del 2025 en la ciudad de San Francisco de Pelosi de Azogues. Fue firmado por la doctora como presidente del órgano colegiado superior del instituto y certificado por el ingeniero como secretario adopta el mismo. Entonces, fíjense cómo ahora el modelo conoce documento, conoce algo específico del instituto. Vamos a ejecutarle nuevamente para preguntarle algo diferente, a ver si nos responde y se centra solo en responder. Fíjense cómo se ejecuta con OpenAI, se ejecuta de manera, se ejecuta de manera bastante rápida y responde también bastante ágil y mucho mejor que con el modelo local. Entonces, esa es, en cambio, la ventaja de trabajar con un modelo privado, porque tenemos toda la potencia del modelo disponible para que pueda procesar nuestra información. Ahora, el tema que hablamos en días anteriores es la seguridad. Yo estoy compartiendo un documento, estoy compartiendo información con un modelo externo. Estoy enviando la información hacia afuera. Entonces, ahí existe, digamos que ese tema que se necesita analizar y ver hasta dónde puedo compartir o hasta dónde podría, si mi empresa tiene ya pensado en trabajar con estos modelos, hasta dónde podría invertir yo en tener un servidor, un equipo que pueda soportar los grandes modelos en sus versiones más potentes o completas. Entonces, esa es una situación que debemos considerar. Bueno, voy a preguntar cuál es el clima de hoy en Miami. A ver si me responde. Eh, Debería decirme que no está, esa información no está en el contexto proporcionado, no sé cuál es el clima actual de Miami. Y está entonces cerrada la respuesta. Eso de acuerdo a la configuración que hicimos del prompt, y eso también responde a la pregunta que nos hizo el compañero, si es que podamos centrarnos en algo específico. Y pues sí, como ven, solo está respondiendo cosas del contexto. Voy a ejecutar nuevamente, voy a preguntarle quién escribió el himno nacional, a ver, o el himno a Azogues, para ver si es que por ahí se confunde. eh, Azogues voy a colocar. No tengo información del himno Azores. Está solo respondiendo con información del contexto. Voy a ejecutarlo nuevamente. Voy a preguntar sobre el austro del Ecuador para ver si hay una confusión. No, no hizo. Pero si yo le pregunto cuáles son las modalidades o tipos de cursos, su duración, debe responder. Y ya me respondió. Las modalidades de curso son presencial, virtual y híbrida. Bueno, con duración variable dependiendo de la distribución de horas. Nos dice en qué artículo está la información. Las clases son presenciales entre el 60 y el 70%.
mientras que en la vida virtual son entre el 40 y el 50%. La distribución es similar en la virtual. Me da información del contexto. Entonces está, eh, en este caso, este, este modelo, esta aplicación, está respondiendo al contexto que nosotros le hemos dado. Ujú. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. No, ingeniero, no. Listo. Entonces, bueno, como ven, el modelo pagado es bastante más, mucho más rápido. Voy a intentar ejecutar nuevamente el modelo local, que se demora bastante. Eh, Mientras tanto, podemos conversar, analizar las posibilidades que tenemos hasta ahora con la inteligencia artificial. Hemos visto en clases pasadas que podemos crear agentes que pueden decidir con base a las herramientas que tenemos, ¿no es cierto? Y ahora también podemos hacer que el modelo conozca datos, conozca documentos, conozca normativa específica y además de eso podemos restringirle en la respuesta. Lo que nos queda es combinar también todas estas herramientas, ¿no es cierto? También todas es- estas aplicaciones, todos estos procesos, eh, en una aplicación que integre las necesidades de una institución o de empresa en particular. En definitiva, la inteligencia artificial no viene a reemplazarnos todavía, sino más bien viene a colaborarnos y los agentes vienen a ser parte o vienen a ser un empleado más dentro de la empresa, un empleado con el cual puedo interactuar mediante el lenguaje natural y esa es la gran ventaja que tiene o el gran auge de estos grandes modelos de lenguaje natural y además que podemos darle la posibilidad que tome decisiones al crear un agente con base a la configuración de herramientas para que con base a esas herramientas pueda decidir. Mucho también depende del prompt, de cómo nosotros le demos cierto modo o cierta restricción en cuanto a su operación. Si hacemos un resumen o más bien hacemos una, una recapitulación de lo que hemos visto, muchas de las aplicaciones que hemos tratado hasta ahora, eh, hemos definido prompts, hemos establecido situaciones en las que el prompt define cómo va a responder. Desde el ejemplo que teníamos para crear ensayos, donde le dábamos un tema que genere un título y luego que a partir de ese título genere un ensayo con un sentimiento que el usuario ha escogido. Ahora estamos indicándole en este ejemplo y responda solo con información que esté en el contexto. Si es que no hay datos dentro de los documentos en el contexto, pues que indique que no sabe. Entonces estamos limitando esto a- a la información que le hacemos conocer. Y esto podría servir prácticamente en una institución, un sistema de servicio al usuario, servicio al cliente, en un municipio, ¿cierto? En donde podemos tener trámites específicos y que solo responda sobre esa información nuestro, nuestro agente. Ya se ejecutó el modelo local, el que estamos viendo en este momento es el modelo local. Le voy a preguntar
exactamente lo mismo. ¿Cuáles son? Ah, bueno, lo paré involuntariamente. Voy a esperar que se ejecute nuevamente. Espero que no se demore tanto. Está alrededor de 10 minutos, se está demorando en la ejecución del modelo local. Yo les decía que con este nuevo recurso, con esta nueva forma de trabajar, haciéndole conocer los datos al usuario, podemos crear aplicaciones de servicio al cliente, de información al cliente o de información al ciudadano en instituciones como municipios, en donde se pueda consultar sobre trámites, sobre requisitos, que a veces los ciudadanos gastan tiempo yendo a las dependencias solo para hacer esa consulta, o a veces utilizan la línea telefónica y no les responde. ¿Cuándo se podría tener una aplicación eh, bastante sencilla que solo conozcan la normativa y que el usuario pueda hacer uso de este sistema de comunicación, de un chatbot para tener esa información? Eso con lo que sabemos ahora y con esta aplicación que es bastante pequeña. Y ya integrando todo, pues podemos trabajar con agentes, con sequential chains, que es lo que vimos también en el ejemplo de crear ensayos, que primero haga un proceso y la respuesta de ese proceso vaya al siguiente. Podríamos ir trabajando pensando en aplicaciones mucho más complejas en donde la inteligencia artificial o los modelos de inteligencia artificial actúen como este cerebro que puede decidir, que puede razonar qué acción tomar dependiendo de la interacción del usuario. Y sobre todo respondiendo en idioma, en el lenguaje natural. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Si no hay consultas, dudas, bueno, el modelo local se va a ejecutar, pero va a ejecutarse con bastante demora por los recursos que tenemos y porque va a procesar el documento. Eh, Eso lo podrían probar ustedes también. Voy a subir también los videos que tenemos hasta ahora, los que están faltando, los voy a subir a la plataforma para que ustedes lo puedan revisar. Pueden también conseguir una API key de OpenAI que se puede recargar desde $5 y utilizarla para pruebas. Dependiendo del modelo, hay costos desde consultas que cuestan alrededor de 10 centavos los 1000 tokens y otros modelos que son más caros y que cuesta $2 o 1,50 los 1000 tokens. Entonces, dependiendo del modelo, eh, va a consumir el saldo que tengamos nosotros cargado dentro del modelo y eh, podemos probar, eh, podemos trabajar con estas ventajas de utilizar la inteligencia artificial. Bueno, ya respondió el modelo local. Voy a preguntarle cuáles son los tipos y la duración de los cursos. Esto le estoy preguntando al modelo local, el que está trabajando con Ollama, con Mistral. Está demorando, ¿no es cierto? Está procesando. A ver cuánto tiempo demora en responder y nos da esta respuesta. Dice, los tipos de cursos son dos: los cursos de capacitación continua y las capacitaciones por educación continua bajo la medida de los operadores de LOMS.
La duración de los cursos no se especifica en el contexto proporcional. O sea, sí se especifica, solo que el modelo no lo, el modelo local es bastante pequeño, no analizó todo el documento o no lo hizo o no tiene la capacidad de entender todo el documento. O sea, está funcionando, pero como ven, esas son las limitaciones que tienen los modelos locales. Sobre todo porque es un modelo bastante pequeño el que estamos trabajando con Mistral. Si es que no hay consultas, dudas, nos veríamos el día de mañana. El día de mañana ampliaremos esta versión de la aplicación para que trabaje en modo web y para que podamos ir interactuando en modo web y también para que tenga incluso memoria de, el chat. Recuerden que hacemos las consultas y nos responde, pero no se acuerda del contexto, entonces, del contexto de la conversación. Entonces, podemos activar eso también, vamos a ver el día de mañana, para que la conversación sea mucho más fluida y pueda asociar el modelo, eh, las preguntas que ya le hicimos anteriormente, cómo respondió, para ajustar la respuesta de manera mucho más precisa. Entonces nos vemos el día de mañana. Gracias por asistir. Una buena tarde. Gracias, señor.